Te invito a que profundicemos aún más en esto del mindfulness. Tuve el placer de entrevistar a uno de los referentes en el estado en el ámbito de la psicología positiva y el mindfulness, de quien tuve la suerte de ser alumno en la formación que realicé para ser instructor de mindfulness. Le pregunté sobre el mindfulness, pero también sobre el bienestar. El próximo entrevistado nos aporta una visión muy interesante sobre los aspectos que influyen en nuestra felicidad. No te lo pierdas. Te presento la entrevista a David Alvear. Hola David, Milla Esker, muchas gracias por estar aquí. Es un placer y un honor poder tenerte en Músicos a Poderes. Kaixo, Lur. Pues David, si te parece bien, pues podemos arrancar haciendo una pequeña referencia a la situación que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que sería interesante, para mí desde luego y para los seguidores de Músicos a Poder también creo, conocer ese prisma de un psicólogo, ¿no? Una persona como tú, bueno, que nos pueda aportar otra visión que quizá no solemos recibir de los medios de comunicación, ¿no? Eh, ¿Cómo nos está afectando esto? En términos generales, ¿cómo nos podría ayudar a afrontar esta situación en tu ámbito de la psicología, tu visión, tu prisma? A ver, yo creo que el prisma que puede dar la psicología es un prisma más individual, porque estamos acostumbrados a grandes titulares, incluso estamos acostumbrados a investigaciones en psicología, pero basados en estadística y en muestras muy amplias. Pero yo creo que es mucho más interesante, o por lo menos también es interesante, conocer cómo afecta a cada persona, cómo afecta a cada núcleo familiar, ¿no? Y ahí es donde quizá no se está haciendo tanto hincapié, ¿no? Porque genera un impacto multidimensional, desde muchos ámbitos y de una manera muy compleja, ¿no? Es decir, a una persona le puede afectar en el trabajo porque está en un ERTE, pero también le afecta en que tiene a los niños en casa, pero a la vez le afecta en que, en que puede estar menos con su madre, ¿no? Y eso es un impacto a muchos niveles que se le suele llamar impacto psicosocial o llámalo como quieras, pero que eso toma forma en estados mentales, en estados emocionales concretos, en una mayor tendencia, pues según en qué personas, a la irritabilidad, en otras personas una mayor tendencia a una conducta adictiva o lo que sea, ¿no? Cada uno al final, ya entramos en un área muy interesante que es cómo regula el estrés que está generando esta situación y que es algo pues que cae por su propio peso, ¿no? Que estamos todos más irritables, estamos todos con la mecha más corta y un nivel de estrés más alto, ¿no? Y a mí me gusta la lectura no solo individual, sino la lectura individual y momentánea, momento a momento, cada día, eh, en cada en cada mañana, en cada tarde gestionamos de manera diferente, ¿no? Y ahí mindfulness sí que da muchas claves, ¿no? Sobre todo para entender esa montaña rusa, que es ser un ser humano, ¿no? Y que es la mente humana. Quizá en esta situación se agrava o se ve con más claridad, ¿no? Genial, muy, muy interesante, David. Eres psicólogo, estamos hablando de psicología y quizá todavía en la sociedad actual, ¿no? Estos términos pueden crear cierto rechazo o se pueden relacionar con psicopatologías, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que tú perteneces a una nueva generación de psicólogos, ¿no? Donde la psicología no solamente se centra en el estudio de la psicopatología, sino que enfoca la atención en las fuentes de la salud psicológica, ¿no? En cómo mejorar el bienestar de las personas. Dicho de otra forma, pues, cómo podemos ser más felices, ¿no? Esto, ¿cómo te describirías en esta nueva era? Sí, bueno, no es nada nuevo, ¿eh? O sea,
pues ese potencial o el camino hacia la felicidad o hacia el bienestar comunitario se ha trabajado en la mayoría de culturas y civilizaciones y no es nada novedoso. De hecho, incluso en la psicología durante muchos años ha estado todo el movimiento del potencial humano, todo el movimiento de la psicología humanista, que lo que quizá no tenía era un potencial académico-científico como puede tener ahora la psicología positiva, que sí que tiene herramientas de base científica, sabiendo que la psicología pues, no es una ciencia dura. A mí no se me caen los anillos por eso, y de hecho es una ciencia con un carácter socioconductual potentísimo, ¿no? Y desde ahí es un poco y de base fenomenológica también, ¿no? Y desde ahí es un poco desde donde nos movemos, donde investigamos y investigamos pues, las fortalezas del carácter y sobre todo algo que para nosotros es importante, ¿no? Y es el introducir la base ética en la conducta humana, y porque hasta ahora había como mucho rechazo, parecía que tenía que ser algo como muy aséptico, y para nosotros es fundamental el camino del bienestar, relacionarlo con una base ética y con la bondad. David, tú eres especialista en psicología positiva. ¿Qué es la psicología positiva? Uh-huh. La psicología positiva ya va por la segunda ola, algunos hablan de una tercera ola. A veces se confunde con el pensamiento positivo, incluso se confunde con una visión muy hedonista de la vida, o basada solo en tener máximo emociones positivas. No es con lo que nos identificamos nosotros, ni es con lo que se identifica la mayoría de la psicología positiva, sino que la base en la que investigamos es sobre todo una base eudaimónica, en el que está fundamentado el sentido en la vida y el vivir alineado con las acciones virtuosas que se llevan a cabo en el día a día, con tus propios valores o con tus propias, lo que tú entiendes como un modelo de virtud, ¿no? Y para nosotros eso es un poco lo importante, más allá de que haya disfrute o no en las situaciones concretas. Sé que es un poco teórico todo esto, pero es por aclarar, y que esto no va de vamos a vivir, que son 2 días, desde una base hedonista, no va por ahí la cosa, ¿no? Y las lecturas que se hacen desde la psicología positiva así son muy reduccionistas, ¿no? Y puede ser que algún coach o alguien lo intente ver desde ahí, pero vamos, no tiene recorrido científico. David, acabas de mencionar disfrute, ¿no? Y bueno, una persona que ve desde fuera el ámbito musical, seguramente la música relacionará directamente con el disfrute, ¿no? Pero te quería un poco poner un caso práctico en el que nos podemos encontrar muchos de los músicos, que tenemos en nuestras manos un elemento casi mágico que ha evolucionado con el ser humano durante miles de años y que tiene la capacidad hasta cambiar el estado de ánimo de las personas, ¿no? Que, como es la música, ¿no? Dejándonos fascinados. Pero, sin embargo, esta fascinación que puede sentir una niño cuando se acerca a la música por primera vez se va transformando, y en algunos casos esa experiencia se puede convertir en algo no agradable, incluso traumática, hasta el punto de decidir abandonar una carrera profesional como músico, ¿no? Desde tu ámbito, David, desde tu punto de vista, ¿cómo ves este proceso? Yeah. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no tengo ni idea del ámbito musical, entonces todo lo que diga, por favor, con pinzas, y yo voy a soltar ideas desde el punto de vista más psicológico, pero vamos, que desde luego con toda la excepción que puede ser el tío, que hable un tío que no tiene ni idea de música, ¿no? Desde ahí, por lo que me comentas en este ejemplo, Elur, es un recorrido bastante parecido al que se da en el ámbito académico, ¿no? Y se ven en diferentes estudios como al pasar de primaria, ¿no?, a la educación secundaria, la motivación intrínseca desaparece, ¿no?, o baja a unos niveles
brutales. Me puedo imaginar que va un poco por ahí, ¿no? Evidentemente, esto está relacionado con muchos factores. Uno de ellos es la alta normativización, ¿no? Se empieza a normativizar. Otro es que entran en juego variables, ¿no? De tipo motivación extrínseca, ¿no? Ya entran en juego pues eso, ¿no? Para gustar a mis padres o para gustar a los colegas o para que el profesor me deje en paz o lo que sea, ¿no? Y eso mismo normalmente cuando entran en juego elementos de motivación extrínseca, los de motivación intrínseca suelen reducirse, ¿no? Y al final, pues la motivación extrínseca puede ser bastante sostenible en el tiempo, según cuál, por ejemplo, una persona que trabaja solo por el sueldo, ¿no? Y está pensando todo el día en las vacaciones, en qué hará luego, en tal, y sabe que no es motivante su trabajo a un nivel intrínseco, no lo disfruto, no es un término muy interesante más que disfrute, es el de gratificación, que lo utiliza Csikszentmihalyi y la capacidad de entrar en flow, porque no tiene por qué haber disfrute aunque haya un nivel alto de gratificación, ¿no? Por ejemplo, para un montañero, subir a una montaña y bajarla, el término disfrute al final es una cuestión semántica, ¿no? De términos, ¿no? Pero más que técnicamente, más que disfrute, eso es gratificación, ¿no? Porque está sufriendo y está sufriendo, hay dificultades, pone su vida en riesgo, pero cuando una vez baja al campamento base, ¿no? La sensación es de gratificación más que de disfrute, ¿no? Y sucede lo mismo, pues yo qué sé, con una tesis doctoral o lo que sea, ¿no? Entonces ya hay que buscar como diferentes variables, no es algo tan sencillo como lo que propongo, pero sí que es interesante y sí que se pueden tomar medidas para que la motivación intrínseca no desaparezca del todo, ¿no? Y, y el término flow o flujo de conciencia es muy interesante en ese sentido. Y de hecho yo creo que, por lo poco que sé, en músicos está bastante investigado y hay incluso tesis doctorales sobre el flujo de conciencia o flow en el músico en general, ¿no? Y cuanto más flow haya, más allá de que tú tengas que montar tu propia empresa, que tener dificultades económicas, yo no sé los retos que puede tener un músico, pero me puedo imaginar que muchísimos, competencias a nivel laboral, malos rollos o dificultades con compañeros, por rencillas emocionales, laboral, un montón de situaciones que hay que gestionar desde un punto de vista adulto y racional, pero luego el problema es que eso te impacte o no a la hora de entrar en flow cuando, no sé, me invento, ¿vale? Entrar en flow cuando estás tocando la guitarra o lo que sea, ¿no? Eso, yo creo que ahí estaría un poco el matiz, ¿no? El si la motivación intrínseca está desapareciendo o no. Muy interesante. Gracias, David. Yo creo que has acertado con todo lo que has dicho de competitividad, de las dificultades y... Pues es pura casualidad porque ya te digo que no tengo ni idea, pero sí que conozco el ámbito académico, ¿vale? Y el ámbito educativo, ¿no? Y puede tener algunos paralelismos, ¿no? Antes, al principio de la entrevista, has comentado el término mindfulness, ¿no? Y ahora me gustaría centrarme en esto y quería, como introducción, contar un poco mi experiencia, ¿no? Que desde que tuve la oportunidad de acercarme a mindfulness, pues empecé a ver los beneficios que esta técnica podría tener al mundo de los músicos y vi que entrenar la atención para poder sostenerla en el momento presente, pues mejora la experiencia de hacer música, ¿no? Una experiencia completamente efímera. O que el desarrollo de la amabilidad, junto con emociones como la gratitud, mejoran nuestra forma de relacionarnos con otros mismos, con otros músicos y las personas que nos rodean, cosa que lo que decías antes, existe un alto grado de competitividad con lo que eso genera. Y por ejemplo, la suspensión del juicio, que también ayuda que lo he vivido yo mismo, ¿no? Que sana esas relaciones muchas veces conflictivas, ya que si hay algo que hacemos los músicos es juzgar, esto se toca bien, el otro tal, no me ha salido bien, no tal, ¿no? Y la aceptación, ¿no? Que a mí, desde luego, me ha ayudado
a autoconocerme y sobre todo a aceptarnos tal y como somos y poder construir una vida más acorde a nuestra forma de ser, porque yo la sensación que tengo es que muchas veces los músicos intentamos perseguir los éxitos y la vida de otros músicos que pueden ser nuestros maestros, nuestros referentes, ¿no? David, ¿qué podrías decir de mindfulness? ¿Qué es mindfulness y cuál es su aplicación en la sociedad actual? Bueno, mindfulness, a ver, es algo súper amplio. Eh, Mindfulness, primero tendríamos que distinguir el mindfulness de los orígenes, ¿no? Que tiene unos orígenes budistas, ¿no? En la tradición contemplativa budista, y no vamos a hablar de eso, ¿vale? Porque es otro ámbito. Pero sí que la ciencia lo que hace es extrae, ¿no? del budismo unos tipos de prácticas meditativas basadas en la atención plena, y de alguna manera las pasa por el tamiz de la ciencia, las manualiza, ¿no? Genera manuales, genera intervenciones pues, de 8 semanas o algunos de menos tiempo, ¿no? Y analiza si eso es efectivo o no, para quién y en qué contexto, ¿no? Hoy en día hay cientos de contextos en los que se ha investigado mindfulness, estamos casi en, no sé, entre alrededor de 1000 artículos científicos al año, es una barbaridad. Y eso, bueno, pues repercute a diferentes maneras, ¿no? De tal forma que hoy en día ya casi todo el mundo ha oído hablar de mindfulness alguna vez, y lo que para mí es muy interesante, y ahora estamos haciendo una investigación en este sentido, es que ya cada persona posee una definición de lo que es mindfulness, ¿no? Para ello, como sucede con otros constructos como, yo que sé, la felicidad o otro, ¿no? Y eso es muy interesante porque ello mismo va a generar un acercamiento a la propia práctica que va a condicionar la práctica meditativa, ¿no? Pero en general mindfulness es una práctica de atención plena al momento presente, con aceptación y curiosidad a los fenómenos que van apareciendo momento a momento, ya sean externos o ya sean internos, ¿no? Y esto se realiza a un nivel formal, es decir, sentado o de pie o caminando, tomándome un tiempo para cuidar esa atención plena, o se realiza de una manera informal en contextos concretos, ¿no? Pues puede ser fregando los platos o teniendo una conversación, y esto pues es otro reto diferente. Y todo esto se entrena y se ha visto que las personas, cuando se les mide el nivel de mindfulness rasgo y realizan un protocolo de mindfulness y se les vuelve a medir, el mindfulness rasgo pues, suele aumentar normalmente. Has comentado budismo y quizá también uno puede tener una imagen de mindfulness que se puede relacionar con algo exótico, ¿no? Y también he leído, ¿no? que para que el mindfulness tenga su efecto no hay por qué creer en el mindfulness, ¿no? ¿Qué podrías decir a una persona escéptica o una persona que relaciona este mindfulness con algo religioso o con ese exoterismo, ¿no? Pues básicamente que pruebe y que entrene y que vea si es para él o no. Que deje de leer libros de mindfulness, que eso no sirve para nada, y que practique mindfulness, ¿no? Que coja una pequeña grabación o que coja un pequeño espacio de 5 minutos cada día y vea. Mindfulness ofrece muchísimo y es un recorrido a diferentes niveles, ¿no? Están los primeros beneficios que puede tener mindfulness, están más relacionados con regulación, ¿no? Regulación del estrés, de emociones difíciles como ansiedad, como la ira, miedo, lo que sea, ¿no? Pero luego hay una segunda fase que es de autoconocimiento. Claro, tú ten en cuenta que al final te sientas contigo mismo y aprendes los mecanismos de tu propia mente. Todos vivimos como muy externamente, ¿no? Pero los que nos sentamos de vez en cuando, pues
Nos sentamos, los que creemos que mindfulness es un estilo de vida, nos sentamos a diario, ¿no? Y te sientas y tú ves cómo funciona la mente, ¿no? Y eso ya humaniza muchísimo, el ver cómo funciona la mente, los mecanismos que tiene, los mecanismos de base adictiva, de base aversiva, que ignora la propia mente, y te vas dando cuenta cómo funciona la mente para, en segunda instancia, hacerte cargo de ella, ¿no? Que eso es un poco la clave del asunto. Es un nivel de locus de control interno a lo bestia, ¿no? Paradójicamente le dejas en paz a la mente y ves cómo va funcionando, pero desde un punto de vista alejado te vas haciendo cargo de ella, ¿no? Y la comprendes y eres compasivo con lo que es una mente de Homo sapiens, ¿no? Y luego como un tercer nivel ya podría estar algo como de un carácter más espiritual, que tiene que ver pues, con lo que plantea el budismo, ¿no? De ir más allá del sufrimiento, de la insatisfacción, superar la insatisfacción, superar el sufrimiento, obtener el despertar o la iluminación o lo que quieras. Normalmente los protocolos de mindfulness y todo lo que se trabaja en mindfulness en Occidente están en este primer nivel, que es de obtención de bienestar psicológico y reducción de malestar psicológico, o mejor gestión del dolor o lo que sea. Antes has comentado flow, ¿no, David? Digamos que se relaciona una ejecución musical en el que uno puede sentirse sumergido en la experiencia, se relaciona con ese estado de flow, ¿no? ¿Qué relación habría entre el mindfulness y el flow? Aquí a mí me cuesta explicarlo porque me pongo muy técnico, ¿vale? O sea, muy técnico en el sentido de ir a los constructos que medimos en ciencia a un nivel psicométrico y compararlos, ¿vale? Desde ahí, la diferencia entre mindfulness y flow básicamente es que en flow tienes un feedback constante de si lo estás haciendo bien o mal, ¿no? Tienes como un pequeño objetivo o microobjetivos. Por ejemplo, si estás jugando una partida de ajedrez, ya sabes cuando has movido, wow, ese alfil ahí, no, tal cual. Y eso es lo que te da el flow, ¿no? Te das dando cuenta y tienes que regular otra vez y corregir y tal cual, ¿no? Eso no hay en mindfulness, ¿no? O un pintor, ¿no? Que está en flow, estos pintores o un artista, ¿no? Que puede estar 12 horas pintando y no tiene hambre, no tiene sueño, ¿no? Pero de repente coge el pincel y pega ahí una pincelada una pincelada de marrón oscuro y dice, mierda, no, esto no está bien, no tal cual, no encaja con el otro. Y eso es lo que está en flow, te está diciendo si lo estás haciendo bien o mal. Tal. En mindfulness no hay eso. En mindfulness no se puede hacer mindfulness bien o mal. Mindfulness lo haces, punto, ¿no? Y hay una aceptación de todos los fenómenos que van emergiendo momento a momento. Y eso lo que hace es generar una especie de callo respecto a la ecuanimidad, a la no reactividad de lo que va sucediendo. Eso es un poco la diferencia entre flow o el flujo de conciencia y mindfulness. Y ojo, los dos son estupendos para la mente humana, ¿eh? Y un estado de flujo es brutal, ¿no? Y hay Practicar. mucha correlación, perdón, entre la frecuencia de estado de flow o de flujo con bienestar subjetivo. ¿Practicar mindfulness puede ayudar a entrar en estado de flow? Sí, desde el momento en que practicas, sobre todo si practicas mindfulness también es un término paraguas o muy amplio. Si practicas práctica concentrativa en un objeto y aprendes a regular la atención, eso facilita entrar en flow en otro tipo de acciones o conductas. David, como final de entrevista, ¿no? Me gustaría comentar un término bueno, que incluso puede crear cierta inquietud, ¿no? Porque es una palabra, wow, muy, muy potente, ¿no? Pero como de forma introductoria antes de soltar esta palabra,
he leído, ¿no?, en tus publicaciones y me pareció un enfoque súper interesante. Y esta pregunta, ¿no? ¿Qué deberíamos considerar estar bien, ¿no? Una persona. ¿Cuándo está bien una persona? Ujú. Bueno, lo primero habría que preguntarle a ella misma, ¿no? Por eso a mí los cuestionarios de satisfacción vital me parecen interesantes, ¿no? Es decir, oye, tú estás satisfecho con la vida, a ti te va bien, estás a gusto, ¿no? Incluso que no me lo responda, porque eso ya puede condicionar la respuesta, sino pregúntatelo y respóndetelo a ti mismo, ¿no? Y eso ya es un elemento interesante a tener en cuenta. Y luego hay una visión muy individualista, sesgada por el capitalismo en el que vivimos, ¿no? En el que parece que la felicidad es de base individual, ¿no? Y esto, todos lo que son las sociedades colectivistas ya nos lo dejan claro, que la felicidad no puede ser de un solo ser humano, ¿no? El bienestar no puede ser de un solo ser humano, el bienestar o es comunitario o no es, ¿no? Y visto desde ahí, pues evidentemente a nosotros nos parece que tiene que tener una relación con una base ética, ¿no? Que tiene que tener relación con la bondad y tiene que tener relación también con acciones virtuosas que estén alineadas con los valores y virtudes que uno considera. Y ahí la amplitud es tremenda, ¿eh? Que parece que a veces te dice alguien, ¿no? Nosotros tenemos listados de virtudes basados en estudios psicoléxicos del idioma español, por ejemplo, listados de 7 grupos de virtudes con decenas de virtudes diferentes, ¿no? Y para una persona puede ser súper importante el ser formal, y eso es una virtud para ella y estupendo, y para otra persona puede ser una virtud que quiere cultivar en una etapa de la vida, el ser más valiente, ¿no? Y eso es una virtud. O ser más valiente en un espacio concreto de su vida, por ejemplo, ser más valiente en el trabajo, ¿no? Y echarme a la piscina con este proyecto o lo que sea, ¿no? Y ahí estaría un poco lo que nosotros entendemos como bienestar, pero es un bienestar psicosocio-comunitario, no es un bienestar individual. De hecho, no tiene sentido. O sea, es muy difícil que yo esté bien, ¿no? Si las personas de alrededor sufren, ¿no? Pues puedo hacer lo que pueda, pero ¿no? Y perdona, Sí, Lourdes. sí. Y en esta segunda generación de psicología positiva siempre se integra esta base dialéctica, ¿no? Y integramos también la insatisfactoriedad y el sufrimiento en la vida, que es fundamental y, ojo, puede ser un motor estupendo para el aumento del bienestar comunitario, ¿no? De hecho, muchas crisis son el punto de inicio de conductas grupales más altruistas o lo que sea. Ojalá que esta crisis también sirva, contribuya en eso, ¿no? Estamos muy metidos en ella todavía, no tenemos distancia. Ya. David, has comentado de ese término que he intentado esquivar al principio, que es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se define desde tu ámbito la felicidad? Sí, pues eso es un poco lo que he explicado, ¿no? Para nosotros los dos ejes es esta base eudaimónica del bienestar, ¿no? Es una base en la que tú estás alineado con acciones virtuosas, ¿no? Y que de alguna manera sostienen el bienestar tuyo y el comunitario, y a la vez tienen una base de bondad y de ego desprendimiento, ¿no? O ego descentradas, ¿no? El egocentramiento, pues, lo vemos todos los días, genera conflicto por definición, ¿no? Y entonces es mucho más complicado sostenerlo con bienestar. Ojo, esto el Dalai Lama lo dice muy claro, ¿no? Hay un egoísmo sabio que realmente, porque hay muchos autores que dicen todo es egoísta, ¿no? Dices, vale, pues de acuerdo, pero si todo es egoísta, vamos a utilizar un egoísmo sabio en el que la manera de ser feliz más directa y más clara
es llevar a cabo funcionamientos ego-descentrados. O dicho, planteado con ejemplos, ¿no? Te dicen, hay estas personas que están en misiones, ¿no? Y este hombre, ¿no? Que sabe que va a morir antes porque ha cogido malaria y está de misiones en Angola y vuelve a ir y viene aquí pues a Euskal Herria y está un rato, pero enseguida quiere irse a la misión porque allí... ¿Pero por qué lo quiere hacer? Porque es feliz allí, porque a él le llena el estar ayudando a otras personas, pero lo hace pues desde él también, ¿no? Y es muy interesante cómo hay misioneros y misioneras que se les trae aquí para pasar los últimos años de la vida y se marchitan, ¿no? Se marchitan en una sociedad que les da muchísimo más a un nivel material, incluso de seguridad física y de seguridad a otros niveles, pero se van marchitando, ¿no? Y hay autores que te pueden decir, y que lo dicen, de hecho, ¿no? ¿Es egoísta? ¿El altruismo tiene una base egoísta? Pues puede ser, si quieres llamarlo así, pero es un egoísmo sabio, ¿no? Como dice la ley. Muy interesante. Sí, esto en el libro lo desarrollamos todo en un capítulo. David, ¿hay algo en nuestras manos que podemos hacer para ser más felices? ¿Qué podríamos hacer para contribuir a esa felicidad? Si nosotros hablamos de que el bienestar o la felicidad es un subproducto, ¿no? En el momento en que tú te enfocas en ella, estás perdido, ¿vale? Si vas a por la felicidad, estás perdido porque desaparece, no es nada, es un constructo, ¿vale? Ahora bien, si tú sí que se ha visto que si entrenas diferentes habilidades, ¿no? Como las que proponemos en el libro o otras muchas, ¿no? Ganas, evidentemente, probabilidades, aumentan tus probabilidades de que el bienestar subjetivo emerja, ¿no? O de que ese subproducto, que es la felicidad, emerja, ¿no? Y bueno, pues ahí hay diferentes herramientas, ¿no? Tenemos desde el saboreo hasta prácticas de gratitud, hasta conductas de base altruista, hasta detección de fortalezas y llevar a cabo tu vida en base a las fortalezas a un modelo ideal que puedes proyectar a futuro, etc., ¿no? Y todo eso se hace con juegos mentales, con prácticas meditativas generativas, etc. Eso es una manera, hay muchas más. Pero la felicidad siempre tiene que ser un subproducto de la práctica que te va diciendo si lo estás haciendo bien o mal en la vida, ¿no? Tómatelo como una lucecita, ¿no? Si la luz está verde es que va todo bien, ¿no? Si la luz está naranja, hostia, igual hay que cambiar algo. Si la luz está roja, pues igual hay que cambiar algo o empezar a aceptar otras cosas, ¿no? Y luego hay varios niveles de felicidad y el budismo, en el budismo, por ejemplo, siempre se habla de dos tipos de felicidad y se habla de que la felicidad mundana no está alineada con la felicidad de base, la felicidad del Dharma o la felicidad espiritual, ¿no? Que si hay una, no hay la otra, ¿no? Entonces, eso es un elemento muy, muy, muy complejo, ¿no? Genial, David. Pues muchísimas gracias por dar estas pistas ¿Esto va a para... servir a músicos, de verdad? ¿Sí? Sí, 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 yo creo que sí. Sí, sí. Vale, guay. Porque hay una cosa muy clara, los músicos, aunque no parezca, también queremos ser felices. Eso es. Y sois Homo sapiens, ¿no? Eso es. Aunque a veces nos metamos en nuestra propia burbuja y también tengamos ese punto egocéntrico, ¿no? Creo que tenemos los músicos de... Así desde fuera parece como, a ver, y está sesgadísimo, ¿no? Pero yo los músicos que conozco sí que me llega probablemente porque no pueda ser de otra manera, pero una base de perfeccionismo tremenda, ¿no? Es como, y como digo, para estar en la élite o para trabajar de eso, probablemente no pueda ser de otra manera, ¿no? Pero hay una base de perfeccionismo que
que es un arma de doble filo, ¿no? Os puede ayudar bueno, para mejorar en vuestra carrera y conseguir mejores puestos de trabajo, lo que sea, pero a la vez a otros niveles de la vida, como no sepas distinguirlo, puede ser algo, ¿no? Me refiero a que no puedes ser tan perfeccionista con tu hijo como con tu trompeta, ¿no? Como cuando tocas la trompeta, ¿no? Pero, claro, el problema, Diego, que le veo a eso es que es muy difícil diferenciar, ¿no? Cuando Mm, tienes que usar ese perfeccionismo, porque es muy contagioso, ¿no? ujú, Y además, yo lo que veo es que los músicos tenemos un diálogo interno muy intoxicado por ese ambiente musical que te hace diferenciar, vale, ya cierro la persiana y lo dejo, ¿no? ujú, Es muy difícil, sobre todo también por el tema de dónde vivimos. Yo aquí, si ves, al final estoy en constante contacto con el ámbito musical porque o bien tienes unas partituras o bien tienes la música o los instrumentos muy cerca que es muy difícil desconectar de ese contexto que, como bien has dicho, está muy relacionado con ese eh, con esa con ese perfeccionismo constante que estamos buscando. ujú. Tú, por ejemplo, ¿disfrutas de la música o entras en un estado más técnico de analizar si, yo qué sé, si está afinado ese instrumento, si tal, si... Normalmente estoy en ese segundo estado. O sea, lo de disfrutar y lo que hemos comentado antes, el flow, yo creo que ocurre en ocasiones muy puntuales, que donde ya lo has automatizado tanto, lo has hecho tantas veces eso que tienes que hacer, que te permiten en ciertos momentos pues no pensar, sino sentir, ¿no? Solamente estar sintiendo eso que estás haciendo. Pero yo, en mi caso por lo menos, y en el ámbito de música que me muevo, es una cosa muy, diría que muy puntual, ¿no? Que puedes sentir alguna vez, pero sí que hay, por ejemplo, Armstrong sí que decía que entraba en este estado, ¿no? Y quizá también puede haber ciertas músicas que pueden contribuir más, que pueden ayudar más a esto, y otras músicas que quizás son más cerebrales, más de tener que estar más en ese instante y no dejarse llevar, ¿no? ¿Eso cuál es, por ejemplo? Pues, por ejemplo, el jazz, que tiene una parte improvisativa, donde se permite más improvisar, pues esa improvisación viene de un trabajo previo donde uno lo repite una y otra vez, ese proceso, hasta Ujú, que, bueno, puede entrar en un proceso automatizado en el que no tiene que pensar eso que está haciendo, ¿no? ujú. Y hay músicos que no reconocen que les gusta cierto tipo de músicas o de grupos, es decir, que solo escuchan en privado y que les da vergüenza reconocer eso. Porque es algo que nos pasa a los no músicos, ¿no? Y he pensado, jo, pues igual, yo qué sé, a uno le gusta, no sé, algo que el resto de músicos o que incluso su cultura musical lo juzga duramente, ¿no? ¿Conoces Sí, fenómenos así o igual te pasa a ti? no, no, o sea, perfectamente. O sea, lo que has dicho ocurre, vamos, creo que nos ocurre a todos. Y es un poco por lo que has dicho, ¿no? Y lo que antes decíamos, el exceso de juicio y el qué dirán, ¿no? O sea, el qué dirán los demás porque estamos en constante alerta por ese juicio que recibimos también por parte del público o por parte de los compañeros y compañeras, que muchas veces es peor que el público, ¿no? El qué dirán y uno es como que va construyendo una forma de ser como músico para ser aceptado también por tu entorno de compañeros y por ese público, ¿no? Y sí, sí es difícil salir de ese... Sí, es un fenómeno muy interesante, ¿no?
Pero yo creo que humaniza mucho, ¿no? Os humaniza a los músicos, ¿no? El saber que la mayoría, o todas, o todos, tienen un tipo de música que les gusta, pero que les da vergüenza reconocer por cuestiones X, ¿no? Es muy, muy, muy interesante, ¿no? Son como los secretillos de las músicas que me gustan y tal. Y la verdad es que ese espacio sería interesante, ¿no? Ese vacío, ese punto ciego, ¿no? El poder compartir y reconocer, ¿no? Oye, no, a mí me gusta no sé qué, ¿no? Y decir, hostia, pues yo reconozco que me gusta. Y realmente yo creo que abriría corazones, ¿no? La sombra musical, ¿no? Esa parte que... ¿no? Es curioso. Yo creo que, o sea, has dado unas claves, o sea, has comentado cosas que realmente nos hacen sufrir, ¿no? Y además son temas muy tabús en el mundo de los músicos. Y desde que arrancamos con Músicos a Poder y en parte impulsado por el mindfulness y la formación que pude recibir de vuestra mano, para mí ha hecho que hoy en día pueda hablar con cierta naturalidad sobre estas cosas y yo creo que es importante esto, ¿no? Porque, bueno, un músico al final pasa mucho tiempo solo y estas cosas, estos tabús, es como que te va comiendo por dentro. Y, que salga a la luz o que músicos reconocidos hablen de esto con naturalidad, yo creo que es una terapia súper importante para todos. Y ojalá se hable más de estas cosas. O, por ejemplo, hacer ese ejercicio que acabas de comentar, ¿no? Y otras que se me ocurren, ¿no? Otras cuestiones muy interesantes es el tema de, en vuestro caso, ¿no? Y se dan en otros ámbitos, ¿no? Pero si yo tengo ciertas rencillas con este autor o con este músico, ¿no? Pero a la vez me doy cuenta que la ejecución y la calidad musical es brutal, incluso puede tener competencias a nivel laboral o lo que sea, ¿no? Hay un conflicto interno de diferentes partes del yo súper interesante, ¿no? Y es uno se da cuenta de, ¡buah!, del asombro, del, ¡buah!, qué calidad, qué bueno es este, qué buena es esta. Y por otro lado está la parte crítica o la censura que dice, eso no puedes reconocerlo nunca porque estás perdido, como reconozcas que el otro no falta. Y que empieza a sacar los fallos. Sí, pero toca muy bien, pero bebe mucho, o tal, ¿no? Y genera juicios en el otro. Y entonces es como que no te deja ir más allá del estereotipo o del rol que tienes de esa persona, ¿no? Que eso se da en muchos ámbitos laborales, ¿no? Me imagino que en los músicos algo parecido pasará, ¿no? Total, sí, lo que acabas de describir, sí, pasa mucho. Muy bien, David. Bueno, Lur. Muy, muy interesante, sobre todo este final que ha sido más improvisado. Sí, más gracioso. Yo tenía como... Me da mucho respeto, ¿no? Hablar sobre términos psicológicos y sobre todo estoy como muy pendiente de no meter la pata. Por eso quería mantener una estructura formal para no salir de ahí y no meter la pata. Pero bueno, te agradezco muchísimo que hayas tomado un tiempo para estar con nosotros y también por este final distendido que ha sido muy interesante. Pues guay, Elur. Gracias a ti. Es que el casco, Espero David. que sirva. Vale, agur. Venga, agur, bye, agur. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.